Bienvenidos a una nueva tertulia del Jacobino. Hoy tenemos con nosotros a Paula Fraga, jurista, licenciada en Derecho y opositora a la carrera judicial y fiscal, divulgadora feminista y mediática luchadora contra la doctrina queer. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Nada, a vosotras. También nos acompaña Marina Pibernat, licenciada en Historia y Antropología Sociocultural, feminista y comunista. Ha coordinado el libro Mujeres de Octubre, editado por El Viejo Topo. Bienvenida. Hola, gracias. La tertulia de hoy la hemos querido titular La cruzada identitaria contra el feminismo. Esta vez lo que vamos a hacer es preguntar tanto Guillermo como yo y vamos a preguntar más, vamos a hacer más preguntas a nuestras invitadas, por lo que esperamos que el formato sea más dinámico. Empieza mi compañero Guillermo. Bueno, muy buenas. Muchas gracias a Paula, Marina, por aceptar la invitación. Es un placer, es un honor teneros aquí y bueno, vamos a aprovechar para aprender bastante de esto que a mí particularmente buena falta me hace. Bueno, en el primer bloque a mí lo que me gustaría plantear, lo primero de todo, yo desde el desconocimiento oceánico que tengo sobre la materia, cierta capacidad de intuición sí conservo. Entonces, bueno, lo que veo es, para empezar, cosas que me sorprenden, ¿no? Una dinámica que se advierte, el origen, ¿no?, del Día de la Mujer Trabajadora, es de borrado, en primer lugar, del concepto de trabajadora, ¿no? Obviamente en consonancia con una deriva, con un naufragio neoliberal en el que tocaba borrar la clase social como elemento de análisis material de la realidad, de la sociedad, ¿no? Tocaba borrar. Entonces, bueno, hoy lo vemos, ¿no? El 8M pues, prácticamente ha desaparecido ese origen, ¿no? Como en otros fenómenos. Parece que no se puede hablar bajo ningún concepto de clase social y por tanto, no se puede hablar de mujer trabajadora. Y como una nueva vuelta de tuerca en el idealismo, en el antimaterialismo, en el irracionalismo más absoluto, ahora parece ser que lo que se plantea, lo que se pone encima de la mesa, es directamente el borrado del propio concepto de la mujer, ¿no? Que es ya como la deriva y el desquicie más absoluto desde mi punto de vista, ¿no? Me gustaría preguntaros hasta qué punto entendéis que estas dos dinámicas son peligrosas, que entiendo que eso sí que lo compartís, hasta qué punto creéis que hay concomitancias o nexos de unión entre ambas, hasta qué punto son reversibles o son reales ambas, o igual veis que no, que en alguna de las dos batallas no se han perdido todavía, o sí. Y bueno, para empezar este bloque te paso la palabra, Paula. Bueno, lo primero agradeceros de nuevo que me hayáis invitado, estoy encantada de estar aquí. Y desde luego son dos asuntos que desde luego convergen, ¿no? O sea, porque se trata de despolitizar y de desarticular todo movimiento revolucionario, ¿no? O sea, todo movimiento social que pueda promover de forma efectiva una transformación social, política y económica. Es obvio que hay una reacción patriarcal y una reacción neoliberal o capitalista contra eso, y por eso se trata ahora mismo de parar y frenar el avance del movimiento feminista, y se trata de despolitizarlo porque está siendo un dique de contención frente a políticas neoliberales, ¿no? Porque desde luego el movimiento obrero ciertamente está muy despolitizado, con mucha falta de contenido y de lucha material y real. Y bueno, eso tiene una explicación sociohistórica y bueno, ahí está, por ejemplo, la clásica frase de Margaret Thatcher de no existe la sociedad, somos individuos, que desde luego ha calado en la sociedad, que preconiza por un individualismo y por un capitalismo atroz y bueno, y que ha hecho que el movimiento revolucionario obrero pues está de capa caída, ¿no? Y entonces, como el movimiento feminista, además de ser un movimiento de vanguardia por los derechos de todas las mujeres, es un movimiento eminentemente anticapitalista y está sirviendo, como decía, de dique de contención, pues claro que se está tratando de frenar, y son tentativas de desarticulación y despolitización que tenemos que tratar de frenar como militantes socialistas y como militantes feministas, ¿no? Un ejemplo concreto, una evidencia de ello, bueno, lo que pasó el 8M de este año, por ejemplo, una coordinadora del 8M de Madrid, una coordinadora estatal, una de las coordinadoras más importantes, organiza la manifestación y llevan allí a leer a un señor que no era ni una mujer, un manifiesto pro prostitución,
con un cuerno a la cabeza y diciendo absolutas barbaridades y disfrazado como si esto fuera una fiesta. O sea, están ridiculizando, banalizando el movimiento feminista y como no lo frenemos, pues vamos a tener un problema y el movimiento feminista pues será visto como lo que no es, ¿no? O sea, porque esto es un movimiento revolucionario que busca transformar la sociedad y no se puede convertir cada 8M en una fiesta de disfraces para vindicar, por ejemplo, la prostitución o el alquiler de vientres como libre elección de las mujeres cuando son formas de explotación de la mujer, ¿no? Y entonces, bueno, por supuesto, convergen estas dos ideas y estas dos formas de tratar de acabar con los movimientos revolucionarios y hay que pararlo. Muchas gracias, Paula, muy interesante. Marina, tu turno. Hola, sí, bueno, yo primero me sumo a los agradecimientos de Paula por la invitación, es un placer. Y bueno, empezando por el tema del 8 de marzo, mira, precisamente el otro día estábamos discutiendo este tema en Twitter, algunas feministas con algunas otras personas, y decían, es que las feministas os han quitado el 8M y la reivindicación obrera del 8M. Y decíamos, no es que a las mujeres nos hayan quitado la reivindicación de la mujer trabajadora, es que nos han quitado el movimiento obrero directamente. Entonces, es normal que también el feminismo o el 8M se vea afectado por esta parte más de reivindicación obrera que el feminismo venía reivindicando desde hace 100 años, ¿no? Y en cualquier caso, estoy totalmente de acuerdo con Paula, eso tiene que ver con el debilitamiento de todo lo que sean sujetos políticos amplios, empezando por el movimiento obrero, y el siguiente a derribar es el sujeto de mujer, el sujeto del feminismo. Eso guarda relación seguramente con una nueva forma de movimientos sociales, digamos que siguen esta lógica mercantil del sobre todo diferénciate, sé distinto, claro, ser obrero, ser mujer, eso son cosas muy generales, digamos que no tienen esa pátina cool de otros movimientos sociales mucho más específicos y concretos. Y al final parece que lo más revolucionario no es ir a cosas que afecten al máximo posible de personas, sino a las menos posibles. Es decir, o que ni siquiera afecte a personas. O sea, hay como una especie de carta de buenas causas, elija usted una, que puede ser pues las de minorías como la transexualidad o como la ecología o cosas muy distintas, y usted pues mire, se dedica a luchar por esta causa, ya no tanto por el bien que pueda hacer, sino sobre todo por una cuestión personal, individual, de que yo me siento bien porque participo de alguna causa social, pero ya no para hacer un bien social, sino más para un bien individual, ¿no? Es esa lógica individualista y mercantil a la que se han ido los movimientos sociales cuando ya están como muy desconectados de toda la realidad, y al final va de esto, ¿no? De sentirse bien uno mismo con aquello que individualmente defiende, que si tiene trascendencia al final da igual porque se hace casi por uno mismo, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo os quería preguntar respecto a la doctrina queer en concreto, ¿no? Los defensores de la misma, a mí me pasa un poco como Guille, que puedo estar un poco verde. Me voy enterando, pero a ver si acierto con los matices. No, la doctrina queer aboga por la desaparición del concepto de sexo, ¿no? Como condición biológica objetiva y material, ¿no? En un afán anticientífico. En su lugar se defiende el género, que es el constructo social asociado a cada sexo, ¿no? que dicta lo que debe de ser cada uno, los comportamientos asociados tradicionalmente con la masculinidad y la feminidad, y
precisamente contra eso es con lo que ha luchado el feminismo, ¿no? Históricamente. ¿Cuáles os parecen que pueden ser las consecuencias de que se asuma esta conceptualización de sexo y género, esta doctrina, la doctrina queer? Y en la misma línea, ¿cómo explicaríais vosotras los peligros que puede tener para la mujer las aplicaciones prácticas de esto y las leyes de la identidad? Le voy a pasar la palabra primero a Marina y luego vamos con Paula. A ver, mira, aquí lo que ha pasado es que ha habido como una especie de malinterpretación, más o menos intencionada, eso al final da igual, de aquella máxima del segundo sexo de Simone de Beauvoir: la mujer no nace, la mujer se hace. Es decir, ella decía que todo aquello que supuestamente todo lo que llamamos la feminidad es un constructo cultural, pero es esa feminidad, no es el sexo un constructo cultural. La frase o la máxima esa, la mujer no nace, sino que se hace, es una frase en sentido figurado. Fíjate si estamos mal de nivel, que han tomado esta frase en su forma literal, con lo cual la mujer, si la mujer no nace, han entendido que literalmente la mujer no nace. Por lo tanto, que no nacemos ni hombres ni mujeres, o sea, que no nacemos con cuerpos, pero que el sexo es también una construcción social. Cuando es el género una construcción social, no el sexo. Entonces, esto ha derivado en una confusión peligrosísima, porque como me dijo a mí una vez Ana de Miguel a propósito de un artículo sobre este tema, en la confusión se reproduce la desigualdad. Es decir, es como echar al aire la tostada, que te cae del lado de la mantequilla porque es el que pesa más. Entonces, en medio de la confusión, todo cae del lado de la desigualdad, del patriarcado, porque es lo que más pesa. Tenemos milenios que nos pesan en ese sentido, ¿no? Y ese es el peligro. Lo que se ha llamado el borrado de las mujeres, que tampoco es en sentido literal, sino figurado, porque hay gente que incluso llega a confundirlo, es porque si no podemos hacer referencia al sexo como el origen, o sea, como aquello en lo que se basa la desigualdad, que es el género, no tenemos manera de luchar contra esto. Y esto, evidentemente, es peligrosísimo a nivel jurídico. Paula podrá contarlo mucho mejor que yo. Y seguramente una de las consecuencias que más han llamado la atención o que más están preocupando en el movimiento feminista es cuando ya se están metiendo en la infancia. Porque, a ver, en temas de gente adulta, mayor de edad, pues bueno, uno más o menos es responsable de sus acciones, ¿no? Pero cuando ya nos estamos metiendo en las escuelas y hay, efectivamente así es, hay protocolos de actuación que dicen que hay que vigilar que si una niña tiene comportamientos muy asociados a lo masculino, igual es que no es que este comportamiento esté mal, como se decía antes, que si una niña jugaba al fútbol había que cambiar ese comportamiento. Ahora ese comportamiento está bien. Ahora lo que se dice es que quizás es su cuerpo lo que está mal, que casi era mejor lo anterior, porque por lo menos la integridad física de este niño o niña no corría peligro. Y ese es el en donde el feminismo, en todo, también en las cuestiones jurídicas o por ejemplo, el tema de las prisiones o de las competiciones deportivas, pero sobre todo en el tema de la infancia, es en donde más han saltado todas las alarmas porque realmente es muy grave. Bueno, yo voy a hacer una muy breve introducción pues para la gente que no sepa nada de la materia y explicar sexo, género, o sea, y un poco teoría queer, muy por encima de eso, pues para gente que sea la primera vez que escucha hablar del tema, ¿no? Y cómo conceptualiza el feminismo, el sistema sexo-género y cómo lo conceptualiza la teoría queer, ¿no? ¿Qué decimos las feministas? ¿Qué dice la biología sobre el sexo? Bueno, pues que el sexo es una realidad biológica observable, una evidencia empírica constatable, es decir, ni más ni menos nacer macho o nacer hembra. Y el género, y así lo ha conceptualizado el feminismo, es el conjunto de estereotipos y funciones que se asignan a la mujer por nacer mujer y al hombre por nacer hombre y que se aprenden e interiorizan a través de la diferente socialización de los sexos, ¿no?
El género, por tanto, es la piedra angular sobre la que descansa la subordinación sexual de las mujeres y la violencia ejercida contra nosotras. Por tanto, tenemos que ser muy rigurosas con estos términos y mucho más si son introducidos en el ordenamiento jurídico, porque la finalidad de la norma jurídica tiene que ser erradicar el género, este conjunto de estereotipos sexistas, de roles, de funciones asignadas, y no blindarlo o mantenerlo, que es lo que sucede si el legislador introduce en el ordenamiento jurídico estos términos o esta confusión conceptual de sexo-género, o términos como el de identidad de género. El término identidad de género es una terminología queer que se está metiendo, que ya está de facto en muchas leyes autonómicas y que además ahora se quiere meter en una ley de identidad estatal, y ese concepto que se quiere además meter sin ningún tipo de debate social, que no hay ningún tipo de consenso doctrinal ni jurisprudencial sobre el mismo, sin embargo ya se va a meter, y este término, identidad de género, está totalmente basado en estereotipos sexistas, por lo que explicó Marina, ¿no? O sea, que ahora parece que si un niño no se adapta a los roles estereotípicos de niño, jugar al fútbol, jugar con los niños, todas esas cosas, es que lo que pasa es que ha nacido en el cuerpo equivocado o que tiene una identidad de género femenino. Eso es sexismo, eso es reaccionario, y bueno, y en nombre de la diversidad y en nombre de esta identidad de género, bueno, pues estamos acogiendo postulados muy antiguos y postulados absolutamente reaccionarios que, metidos en protocolos de educación, suponen un maltrato a la infancia, porque estamos hablando de que puede haber hormonaciones tempranas, estamos hablando de que puede haber operaciones quirúrgicas muy tempranas por haber empezado esa hormonación o esos bloqueadores en la infancia por estos protocolos educativos. Es que el protocolo educativo, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Galicia, habla de cerebros sexuados. Eso es una barbaridad, eso es neurosexismo, eso es un argumento patriarcal que ha servido para justificar la opresión sexual de las mujeres. Ah, no, es que ellas nacieron así, es que ellas se les da mejor las cosas de casa, se les da tal porque tienen ese cerebro rosa. O sea, es que es neurosexismo de manual, y eso está metido en nuestros protocolos educativos. Entonces, y eso es terminología queer y cultura queer. Entonces, contra eso hay que ponerse las pilas y sacarlo ya de los colegios, porque es peligrosísimo, ¿no? Luego también ejemplos concretos de cómo puede dañar a los derechos basados en el sexo o a los derechos de las mujeres, ¿no? Y pongo ejemplos en función de las propuestas de ley de identidad que presentaron en la legislatura pasada, porque esta legislatura dijeron que iban a presentar una y dijeron que pronto saldrá, y no hemos podido ver ningún borrador, ningún anteproyecto, pero bueno, basándonos en las dos propuestas de la legislatura anterior, os voy a leer uno de los artículos, artículo 31, apartado tercero de la propuesta de Podemos de Identidad de 2017, en la que dice: en los casos en que la legalidad aplicable sea diferenciada en función del género, su determinación se realizará en base a la identidad de género sentida. Por ejemplo, en materia de violencia machista, aun cuando no se haya realizado el proceso de rectificación de la mención de sexo ante el registro civil. Punto. Con esto se pueden aplicar a una persona que se le tendría que aplicar, además del delito correspondiente, un agravante de género. Se pueden aplicar ese agravante de género, o podemos pasar de un delito de violencia de género del artículo 153 a uno de lesiones leves del artículo 147, porque si este señor se autodetermina mujer antes del proceso judicial, pues se acabó el proceso por un delito de violencia de género, y iría por uno de lesiones sin ningún tipo de agravante de género, ¿no? Otro ejemplo, artículo 5.3 de la proposición de ley de Podemos de 2018. La autodeterminación de identidad sexual no podrá ser puesta bajo cuestionamiento, de manera que en ningún momento, proceso o trámite se exigirá la aportación de medios probatorios de aquella. En todo momento será considerada e interpretada de acuerdo a la manifestación de voluntad personal. O sea, esto es directamente abrir las puertas al fraude, o sea, porque ni siquiera vas a tener que tener una disforia para ir al registro civil, para cambiar de sexo, no, o sea, cualquiera, mañana mismo, sin ningún tipo
certificado médico, sin ningún tipo de seguimiento, nada, o sea, por simple declaración de voluntad, como pone el artículo, puede ir al registro y cambiar de sexo y se acabó, bueno, cambiar de sexo, registralmente, vamos. Y entonces, bueno, pues eso tiene implicaciones, pues, sobre un montón de cosas, sobre el tema de violencia de género, sobre el tema de prisiones, sobre el tema de categorías deportivas femeninas. O sea, no puede ser que hombres que se autodeterminen mujeres, que se autoidentifiquen como mujeres, vayan a estar compitiendo en categorías deportivas femeninas. Y esto no es ninguna tropelía ni ninguna exageración de feministas, ¿eh? Esto ha pasado en otros países y aquí ya tenemos un caso en Cataluña de una niña que está compitiendo, de un niño identificado como niña que está compitiendo con niñas en una categoría deportiva de natación. O sea, y el año pasado en Estados Unidos, uno de los premios más reputados a deportistas del año de mujer se la llevó un hombre que se identificaba como mujer. O sea, es que es de verdad que es orwelliano, o sea, de verdad. Y entonces, pues bueno, desde luego hay que frenar este tipo de legislación porque tiene implicaciones gravísimas y en el caso de las categorías deportivas, por ejemplo, se compromete el derecho de competir en igualdad de condiciones, se compromete el derecho a la integridad física y moral de las mujeres en muchísimos casos. Por ejemplo, es un caso conocido en Canadá, y con esto ya no doy más ejemplos, de una casa de acogida para mujeres en las que entró un hombre que decía que era mujer y luego resulta que era un hombre, además con delitos por violencia machista y vamos, o sea, y eso es comprometer la integridad física, la integridad moral de las víctimas de violencia machista en este caso, ¿no? Entonces, bueno, hay que proteger los espacios de las mujeres que además para eso lucharon y algunas murieron por el camino y perdieron su libertad por el camino de las feministas, para que tengamos derechos y espacios propios y seguros. Sí, muchas gracias, Paula y Marina. Bueno, pues en el segundo bloque vamos a bajar un poco al fango, más que al barro, de la actualidad política. Bueno, en este gobierno, yo creo que no solo en el tema del feminismo, ¿no? Siempre hay como una proyección en la opinión pública, no sé si simulada, de supuestas pugnas, de supuestos equilibrios, ¿no? Este gobierno tan marxista, de Groucho, claro, en el que parece que, bueno, que está el ministro más neoliberal, la ministra que era más socialdemócrata, más allá tampoco, pero bueno, al final terminan haciendo todos lo mismo, ¿no? Son corresponsables un poco de lo mismo. Pero sí es verdad que en ese tema en concreto se ha proyectado, por lo menos a la opinión pública, como una especie de lucha casi fratricida entre el culmen de la posmodernidad, que es Unidas Podemos, por el cual os voy a preguntar yo, aunque nuestras preguntas, la de Javi y la mía, se van a solapar un poco, porque vamos a apuntar por Podemos y por el PSOE, pero bueno, en ambas respuestas va a haber interrelación. Y por otro lado, parece que el Partido Socialista se posicionaba más con un feminismo clásico, ¿no? Aunque luego Javi planteará si eso es posible, si hablamos de un feminismo de clase, ¿no? Cómo el Partido Socialista encuentra compatibilidades con movimientos de clase, ¿no? Eso sí que es un poco raro, ¿no? Por la trayectoria del Partido Socialista. Pero bueno, Podemos sí que es verdad que hay cosas que llaman bastante la atención, ¿no? No sé si la Secretaría de Estado de Igualdad manifiesta que la autodeterminación del género es un derecho humano. Vaya usted a saber lo que quiere decir eso. La otra, no sé, perdonad, no recuerdo el nombre, plantea que el máximo problema de misoginia y de machismo en España es si un señor va con la mascarilla mal puesta y las piernas abiertas. Y todo eso con una virulencia retórica, pero mientras que se mantiene esa virulencia retórica, el sustrato, el fundamento es pues el idealismo, el antimaterialismo, el irracionalismo, los sentimientos que lo invaden todo, no solo en este tema, sino en el bloque tercero hablaremos de otros asuntos también relacionados, y en general pues la materialización de la deriva posmoderna y de la desactivación posmoderna ya no solo del feminismo, sino de la izquierda. Y curiosamente a Unidas Podemos le es otorgado en ese reparto de cargos el Ministerio de Igualdad. ¿Es posible hacer algo con esto? ¿Cuál es el planteamiento que tenéis o cuál es la posición que tenéis respecto a lo que es? ¿Hay alguna esperanza? ¿Se mueve algo dentro de Unidas Podemos, dentro de lo que está la supuesta
Izquierda Unida, o más bien que los restos extintos de Izquierda Unida. Pero bueno, es que parece que Unidas Podemos es como la ortodoxia de la posmodernidad, ¿no? Incluso de las sandeces, ¿no? Porque los dos ejemplos que he puesto son directamente cosas que son a veces ininteligibles, ¿no? Entonces, bueno, que el Ministerio de Igualdad esté en manos de esta gente, pues llama la atención. Marina, si te parece. A ver, ¿hay esperanza con Podemos en un Ministerio de Igualdad? No, Podemos es lo que es y no dejará de serlo. Podemos es un partido atrápalo todo, que puede defender una cosa, su contraria, una tercera posición y todo lo contrario, dependiendo de cómo sopla el viento, el mismo día. O sea, Podemos es esto. No se puede sacar nada de ahí. No sé si recordáis, hace años ya, Carolina Vescanza, cuando era de Podemos, que ahora ya no lo es, no sé de qué es ahora, ni me importa la verdad, pero dijo algo como que el aborto no era un tema prioritario porque no tenía potencialidad política. Es decir, ellos, Podemos, se basan en lo que creen que en un momento dado les puede reportar votos. Y así les va. Pero no piensan más allá de esto. Podemos no se va a sentar a pensar nada respecto de las bases de la teoría feminista, de si del sexo, del género, ni nada. Ellos no están para esto. Entonces, siguen esta línea que comentaba al principio de este tipo de activismo cool, de lo que esté de moda. Si mañana se pone de moda, yo qué sé, ponerse las bragas en la cabeza, Podemos va a abogar por esto. O sea, no se puede esperar nada de Podemos. Y para el feminismo, Podemos ha sido lo peor. O sea, es un cáncer para el feminismo. Y que le hayan dado el Ministerio de Igualdad ha sido una hecatombe. A ver, tampoco es que de un ministerio y tal, tampoco es que las feministas esperemos, porque las feministas estamos muy escaldadas y al final, por la trayectoria histórica del feminismo, sabemos que, bueno, puedes trabajar con estos, con los otros, con tal colectivo, con tales instituciones, pero no te fíes porque te pueden traicionar muy rápido. Entonces, no es que esperásemos tampoco que iban a solucionar aquí el problema de machismo que tenemos, ¿no? Pero ya es que lo de Podemos ya es otra vuelta de tuerca, ya es directamente ese discurso queer que han llevado las instituciones, dispara directamente contra la línea de flotación del feminismo, contra lo que decíamos, su sujeto, y contra cosas ya que contradicen la razón más básica. Y todo por una cuestión de votos y de, bueno, porque Podemos es esto, ¿no? Pues así Sí, es, o sea, hola. la verdad que poco quiero añadir a lo que dice Marina, porque es que yo tengo la misma opinión. O sea, esencialmente, como hay que definir a Podemos y al Ministerio de Igualdad es de antifeminista. O sea, y no lo decimos por decir, es que es una detrás de otra. No puede ser que salga la ministra de Igualdad preguntándose en una entrevista qué es ser mujer. Entonces, ¿a quiénes estás defendiendo en el Ministerio de Igualdad? ¿A quiénes se supone que estás tú protegiendo y garantizando los derechos de quiénes? Si no sabe definir qué es una mujer. Después, sale Noelia Vera, que es a lo que tú te referías antes, la secretaria de Igualdad, diciendo que vamos a legislar sobre el derecho de autodeterminación de género. Eso fue también lo primero que dijo, es que en el primer discurso público de Irene Montero, o sea, se puso a hablar de identidad sexual, de identidad de género, de derechos de las personas transexuales y punto. Dices, es que estás en el Ministerio de Igualdad, es que tienes que hacer políticas para erradicar y para sensibilizar sobre violencia machista. O sea, déjate de caminos posmodernos, identitarios, de meter todo lo queer, toda la agenda queer en el Ministerio de Igualdad, porque el Ministerio de Igualdad no es para eso, no es vuestro experimento. Y entonces, la verdad, es una decepción tremenda, bueno, decepción para quien lo sea, o para quienes lo hayan votado,
o quien se haya creído en algún momento que esto era feminismo y que esto era un partido de izquierdas, porque desde luego es que es una detrás de la otra y ya además llegando a puntos ridículos, porque lo de una ministra preguntándose qué es ser mujer es ya ridículo, aparte de ofensivo para todas las feministas, ¿no? Y luego... otra de las cosas que nos ha ofendido muchísimo desde que están en el gobierno es que estamos hartas de pedirles que por favor condenen desde instituciones, porque no pueden hacer este tipo de omisiones, que condenen desde instituciones las agresiones que compañeras feministas sufrieron por el movimiento queer y por el movimiento transgénero en las manifestaciones en Madrid y Barcelona. O sea, no las han condenado, o las amenazas, el acoso diario que recibimos muchísimas mujeres feministas por simplemente hacer crítica a las leyes de identidad. Nosotras no vamos contra los derechos de nadie, estamos haciendo críticas a las leyes de identidad, estamos explicando cuáles son las implicaciones prácticas, políticas y jurídicas de las leyes que quieren instaurar y por eso estamos siendo acosadas, amenazadas, injuriadas. Es que y no solo no lo condenan, sino que son partícipes por omisión de ello, por no condenarlo y además porque es que porque todo lo queer es lo que han metido en instituciones, ¿no? Y entonces, bueno, les está dando alas a esta gente. Entonces, pues la verdad que, y encima, además de esto, están muy cómodas y muy cómodos diciendo que esto es un enfrentamiento PSOE-Podemos, porque Podemos, que PSOE lo que le pasa que está fastidiado porque no tiene el ministro de Igualdad. Mira, no, esa retórica de enfrentamiento entre partidos políticos se la creerá quien se la creerá, pero las feministas que estamos en esto sabemos que no es cierto, más allá de las luchas que tengan cada uno, pero esto es un problema global. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en Inglaterra, sí, en Inglaterra, acaban de frenar una modificación que querían meter en la ley de identidad, ¿no? Y pongo este ejemplo porque es que en cada país hay este tipo de problemática desde hace 15 años para aquí. O sea, tenemos un problema con las leyes de identidad a nivel global. O sea, esa retórica es simplemente para decir que estamos exagerando, que no es ningún tipo de problema. Mira, las consecuencias están ahí en otros países. Lo que os contaba de Canadá es un ejemplo, pero hay a cientos. Y entonces, bueno, pues lo tratan de silenciar, tratan de silenciar este legítimo debate, diciendo que esto es enfrentamiento entre partidos, o por ejemplo, y con esto ya finalizo, con el tema prostitución, ¿no? Que dicen también que no se van a posicionar con el tema prostitución porque dentro del movimiento feminista hay debate. Falso. O sea, el movimiento feminista lo tiene claro desde sus inicios, desde los cuadernos de quejas del siglo XVIII, las feministas de clase, las feministas sufragistas, las feministas radicales de los años 70, o sea, todas, absolutamente todas las feministas y corrientes han defendido la prostitución como una forma de violencia brutal contra mujeres y niñas y como explotación sexual, y siempre se ha clamado por su abolición. Lo que pasa que se inventan que hay un debate dentro del seno feminista pues para no afrontar la problemática y no instaurar una legislación abolicionista, y eso, bueno, es que es una falta de respeto, que digan no estamos dispuestos a implementar esta legislación, pero que dejen de inventar debates inexistentes y no, porque nosotras conocemos nuestra historia, nuestra genealogía y la vamos a seguir contando. Muchas gracias. Yo quería preguntaros en una línea similar, pero sobre el PSOE. Porque el PSOE da señales erráticas sobre su posicionamiento al respecto a estos temas, vamos. Por un lado, y a pesar de la desaforada utilización que han hecho sobre su apoyo al feminismo, regala esto que hablábamos, el Ministerio de Igualdad a Podemos, lo cual, pues, sabiendo la trayectoria o la importancia que tradicionalmente le ha dado el PSOE al feminismo, sorprende, para empezar, sabiendo, además, para más INRI, los posicionamientos que tiene Podemos y que habéis comentado, ¿no? Por otro lado, mientras con una mano han emitido comunicados contra la doctrina queer, como el que se hizo viral de la Comisión Ejecutiva Federal, ¿no? Que, si no recuerdo mal, firmaban Ábalos y Carmen Calvo, una cosa seria y de aparato. Con la otra, muchas
no pocas, muchas personas relevantes del partido desautorizaron ese comunicado y de hecho defienden en las instituciones prácticamente las mismas posiciones de Podemos o por lo menos simpatizan con ellas. A esto quería sumar que el PSOE es un partido eminentemente liberal, socioliberal, si no en la propaganda, ¿no?, que le dan mucha importancia a la propaganda a decirse de izquierdas, luego se aprecia perfectamente las medidas que acaba llevando a la práctica, especialmente las económicas. ¿Qué os parecen las posturas que ha adoptado el PSOE? ¿Cómo se ha ido posicionando? Y sobre todo, ¿cómo se puede conjugar los posicionamientos que están tomando con el socialismo, con un feminismo de clase a la vez? Esta vez empieza Paula y después Marina. A ver, con un feminismo de clase ciertamente me complica, porque es que, a ver, yo soy consciente y sabemos bueno, que las políticas de igualdad y políticas bueno, muy importantes, como por ejemplo la Ley Orgánica de Violencia de Género, la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, o sea, por supuesto, son fruto del trabajo del PSOE y yo lo reconozco y desde luego tienen una trayectoria muchísimo mejor respecto a feminismo y políticas de igualdad que otros partidos. Eso es innegable, ¿no? De ahí a llamar feminismo de clase a lo que hace el PSOE, pues hay un trecho, porque obviamente el feminismo de clase tiene ese análisis científico materialista propio del marxismo, bueno, pues es contrario a las políticas neoliberales pues que ha implementado el PSOE, como por ejemplo la reforma laboral, o ahora la no derogación de la reforma laboral que habían prometido PSOE y Unidas Podemos. Entonces, a ver, sí, reconocimiento de la trayectoria de las políticas de igualdad respecto, o sea, que hizo el PSOE, pero tampoco le vamos a llamar partido revolucionario, ni partido marxista, ni feminista como de clase, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro, respecto a los posicionamientos que está haciendo, a ver, yo creo que tienen debate interno y que están ahora mismo pues un poco a la gresca internamente con este tema, ¿no? Porque sabemos que hay feministas dentro del PSOE que lo tienen muy claro con este tema y que son totalmente contrarias a lo queer, pero bueno, yo creo que ahora mismo pues hay ese debate. Cuando salió aquel argumentario interno, pues sí, son de estas cosas que te dan un respiro muy entre comillas, porque al final es un argumentario interno, hay que seguir con la crítica y hay que seguir ejerciendo toda la presión que se pueda para que se posicionen, pero bueno, son de esas cosas que se agradecen porque dices, oye, mira, es un argumentario claro, antiqueer, crítico con las leyes de identidad, pero en fin, como decían las sufragistas, hechos y no palabras. Entonces, nada, desde luego, desde el punto de vista feminista, me parece que las políticas de igualdad del PSOE y posicionamientos del PSOE son mucho más serios y más rigurosos que los de Unidas Podemos, pero necesitamos un posicionamiento más claro y necesitamos que cuando se presente la ley de identidad que quiere presentar ahora Unidas Podemos, que digan no. O sea, que no solo que no se abstengan, sino que voten en contrario, porque si no van a perder el voto de muchísimas feministas que sí han confiado en ellos, ¿no? Entonces, bueno, se están jugando ese apoyo de muchas feministas. Entonces, bueno, necesitamos ese posicionamiento claro, ese voto en contrario a la ley de identidad y que aprieten un poco para, bueno, pues para otro tipo de legislación como la legislación abolicionista de la prostitución. Muchas gracias, Paula. Pasamos la palabra a Marina. A ver, sobre el papel del PSOE en todo este drama, vaya por delante que yo con los socialistas no, evidentemente no los aguanto. O sea, es un partido imperialista, enemigo de la clase obrera, no hay por dónde cogerlos. Pero hay que reconocer que muchas feministas de este país se articularon dentro del PSOE, hicieron mucho trabajo ahí.
incluso en contra de los varones del partido, de los grandes varones del partido, ¿no? Pero ellas hicieron mucho trabajo y esto es así y hay que agradecerlo, ¿no? Y evidentemente, o sea, obviamente siguen muchas de ellas en el partido y ahora en su historia interna que tengan, que yo no sé, se están encontrando con unas contradicciones tremendas por todo este tema, ¿no? O sea, es seguro que dentro del PSOE hay muchas feministas que están viendo todo esto y se llevan las manos a la cabeza. Ahora bien, no sé si es tan errática la postura del PSOE en cuanto que, digamos que lo han utilizado un poco todo este tema, quizás, no lo sé, estoy especulando, yo no sé lo que pasa dentro del PSOE, pero parece, a ver, el PSOE tampoco se va a oponer en bloque a todo este tema queer, trans, de la autodeterminación de género, ni todo esto. No se va a oponer, porque esto ahora mismo en lo que es el mundo occidental capitalista y en las democracias liberales, ahora todo esto es muy popular. Y el PSOE no se va a oponer a esto. Entonces, lo hablamos el otro día con un camarada precisamente, ¿hasta qué punto podemos pensar que el PSOE ha hecho la jugada de decir, bueno, todo este marrón, porque es un marrón, y las feministas del PSOE seguro que han avisado de que el feminismo se iba a lanzar encima de todo esto, lo que han dicho, que lo hagan las de Podemos, que se coman el marrón ellas, que se desgasten ellas, que las ataquen a ellas, y ya nosotras o el PSOE se queda en un segundo plano hasta que pase el temporal y ya luego si eso nos llamamos, ¿no? No lo sé, la verdad, pero sería posible. Pero no sé muy bien, ya te digo, cómo tomar el papel que tiene el PSOE en toda esta historia. Pero están jugando un juego peligroso. Podemos ya han jugado el juego peligroso y en ese sentido ya han perdido. Y el PSOE está ahí viendo a ver cómo se las apaña. Y claro, si por su culpa, no sé hasta qué punto les puede salir el tiro por la culata. Veremos qué pasa. Sí, muchas gracias, Paula y Marina. Vamos con el tercer bloque. Bueno, en este tercer bloque lo que pretendíamos, o lo que pretendemos, es enmarcar dentro de un contexto un poco más general esta ofensiva contra el feminismo, ¿no? Obviamente hay cosas ya muy interesantes que se han dicho, ¿no? Una deriva identitaria, la posmodernidad, yo creo que tiene que ver también con dónde ha quedado la izquierda desde la caída del muro, desde la caída de la Unión Soviética, una desactivación del marxismo y del socialismo, además, totalmente desde mi punto de vista, precipitada y en un contexto de capitalismo financiero en el que crecían las desigualdades. Y bueno, aparece una serie de sustitutos, de pastiches ideológicos, de engrudos que realmente no sé por qué se caracterizan como de izquierdas, ¿no? Por determinadas personas, porque no responden ni a un concepto ni racionalista, ni materialista, etcétera. Pero por no desligarlo del todo con el feminismo, el tema del feminismo que estamos tratando hoy, a mí hay uno que me llama especialmente la atención y que reconoceré que me escama especialmente, ¿no? Mucho autodenominado progresista, ¿no? Incluso esta gente especialmente arrogante, ¿no? Que expide carnés constantemente y que ve fascistas en todos los lados, excepto donde están. Es curioso. Ven fascistas en todas partes, excepto donde están realmente. Esos son aliados o gente, bueno, progresista. Y bueno, hay una cierta permisividad y comprensión, el culmen del relativismo cultural, hacia determinadas prácticas de opresión de la mujer, que si aquí hemos analizado y hemos visto y vemos que hay mucho que avanzar y mucho que revertir desde el punto de vista del machismo, etcétera, pues qué decir de países en los que, bueno, hay instaurados directamente pues una incapacidad de separar la ley religiosa de la ley civil, verdaderos patriarcados coercitivos muy fuertes, muy agresivos, muy beligerantes, donde hay prácticas tan impresentables y tan lesivas para todo, vamos, como la mutilación genital, como el hijab, como el niqab, el burka, y todo esto, hay determinadas personas en estas sociedades de democracias liberales que decía Marina, que lo justifican, ¿no? Incluso bajo el paraguas de no caer en el etnocentrismo, ¿no? De no caer en el etnocentrismo occidentalista, cuando realmente ellos son verdaderamente funcionales a la hegemonía neoliberal del capitalismo financiero. Incluso
precisamente ahora que va a empezar el juicio por los atentados contra Charlie Hebdo, incluso de abducción con la religión, ¿no? Una izquierda que desde el punto de vista del materialismo había sido atea, o por lo menos, vamos, laica, por lo menos, bueno, también el materialismo y el ateísmo, pues muestra o exhibe comprensión hacia todas las supersticiones, y quizás hacia la superstición canónica que la izquierda siempre había visto en las religiones, incluso en aquellas religiones que no se han laicizado, es decir, sino que plantean, pues eso, la invasión de la esfera de la ley civil. Y esto tiene consecuencias, obviamente, para todo, ¿no? Para el desmantelamiento de la izquierda, para el desmantelamiento de un espacio racional, y, desde luego, para el feminismo y para los derechos de las mujeres. ¿Cómo veis esto? Y bueno, realmente cómo veis que incluso también con el trampantojo del racismo, cuidado, no critiquemos, porque no se puede caer en esos posicionamientos racistas, etnocentristas, realmente se encubran posicionamientos verdaderamente racistas, como si hubiera determinados países condenados secularmente a tener sociedades en las que la mujer esté legalmente subyugada como verdaderos objetos, como son países donde ha habido otras referencias, ¿no? Como Nasser, como en Egipto, como Kemal Atatürk en Turquía, que fueron laminados además para mayor tranquilidad de Estados Unidos, precisamente, y con la cooperación necesaria de Estados Unidos, y en cambio determinados autoproclamados izquierdistas o supuestos progresistas, o incluso supuestos y supuestas feministas que se dicen como tal, pues justifican todo esto, aunque las implicaciones que todo esto tiene son lesivas y absolutamente impresentables para el feminismo y para la mujer. ¿Cómo lo veis? Marina, para empezar, y luego Paula. Sí, a ver, igual que toda esta corriente de pensamiento posmoderna ha entendido mal todo, desde la máxima de Simone de Beauvoir hasta que no dan pie con bola, evidentemente tampoco podían comprender lo que es el etnocentrismo o lo que es el relativismo cultural. A ver, el etnocentrismo cultural o el etnocentrismo o el relativismo cultural son herramientas intelectuales que se utilizan en antropología para explicar un hecho social. Y esto no equivale en ningún caso a suscribirlo. Es decir, por ejemplo, en historia, ¿no? Explicar cómo la sociedad alemana pudo llegar a una cosa como Auschwitz no equivale en ningún caso a suscribirlo. Al contrario, hay que conocerlo para saber qué ha pasado ahí y para siempre para estar alerta, ¿no? Pues bien, esto cuando estudias una sociedad que, por ejemplo, lleva a cabo una práctica que es una práctica dañina para la integridad física de las personas, o que es un crimen de lesa humanidad, porque una cosa, y esto hay que decirlo, una cosa puede ser diversidad cultural y al mismo tiempo un crimen de lesa humanidad. Lo que pasa que se interpretó el tema de la diversidad desde el punto de vista la frase esa tan manida de su cultura y hay que respetarla. Bueno, a ver, si hablamos de un baile tradicional, una comida no sé qué y tal, bueno, pues sí, es una cultura, hay que respetarlo, vale, no hay más. Pero claro, cuando estamos hablando, por ejemplo, de mutilaciones genitales femeninas, ahí ya es donde entra cuando esta idealización de que la diversidad cultural es buena per se ya empieza a crujir. Y entonces ahí es cuando surgen todos estos problemas, ¿no? El relativismo cultural o el etnocentrismo no pueden servir para justificar este tipo de prácticas. Es que de hecho sirven para poder cambiarlos. Para poder cambiar esto tienes que conocerlo en sus propios términos. La mutilación genital femenina, por ejemplo, se da porque creen que el clítoris es una parte de la mujer que es la parte masculina y que por lo tanto hay que eliminarlo. Entonces se han llevado a cabo programas para luchar contra esto que digamos, parten de esta idea para explicar y con gente del mismo lugar, ¿eh? No es que vayan los de antropólogos de fuera y den instrucciones, no. Porque evidentemente en estas sociedades hay gente que se opone a esto, igual que en las sociedades musulmanas hay muchísimas mujeres que se oponen al uso del velo, que a veces pensamos que los otros son todos un bloque y que ahí no hay contradicciones ni diversidad, ¿no? ni diversidad de opiniones respecto de
Decía que cuando conceptos como el de etnocentrismo o el de relativismo cultural, que son conceptos que en las ciencias sociales los necesitamos, son herramientas intelectuales para comprender la realidad, cuando los pones en manos de incapaces intelectuales, de toda esta corriente de pensamiento absurda, de que cualquier tipo de diversidad es buena y no se puede criticar porque es fascista, entonces es cuando nos encontramos con este grave problema, que es que lo han entendido todo mal. Por ejemplo, también han entendido mal el concepto de género al reesencializarlo, diciendo que ya no es el sexo lo que te define como hombre o mujer, sino el género. Es decir, te define como mujer si llevas tacones, te maquillas o eres sumisa y dócil. Eso es lo que te define a una persona como mujer, porque lo han como entendido todo al revés. Se habla también, por ejemplo, de eliminar el género como categoría o como herramienta intelectual. Yo como científica social no puedo suscribir esto. Necesitamos la categoría de género como herramienta intelectual de análisis para poder diferenciar lo que es el sexo de lo que es el género. Entonces, es esto, ¿no? Todos estos conceptos se han como entendido muy mal y creo que también es síntoma del bajo nivel que hay en general y del dogmatismo que hay en muchas cosas, en temas que no pueden ventilarse así simplemente de un portazo, ¿no? Pues nada, que yo estoy totalmente de acuerdo con Marina en su exposición. O sea, hay un problema con la terminología, ¿no? O sea, conviene distinguir, por ejemplo, multiculturalidad de multiculturalismo, ¿no? O sea, el término multiculturalidad hace referencia al hecho sociológico de que diferentes culturas coexistan en un mismo ámbito geográfico. Y con el término multiculturalismo, a lo que nos hacemos referencia es al modo en que deberían coexistir las diferentes culturas y por vía de implicación cómo tendrían que gestionarse políticamente las diferencias, ¿no? Lo define muy bien Amelia Valcárcel cuando dice que el multiculturalismo es un juicio sobre el hecho innegable de la multiculturalidad. Consiste en afirmar que es buena así y que hay que favorecerla en toda ocasión, que las identidades suman y nunca restan, que lo malo es el universalismo. Esto es un problema, porque desde luego cuando estas supuestas identidades culturales o religiosas chocan, y digo supuestas identidades culturales porque también es duro que se le llame una identidad cultural a una vulneración de derechos humanos como puede ser una mutilación genital femenina, ¿no? Entonces, bueno, cuando estas identidades culturales o religiosas chocan, como decía, frontalmente con el respeto a los derechos humanos de las mujeres, cuando esas identidades se construyen en los mismos cuerpos de las mujeres, pues lo siento mucho, aquí la frase es su cultura y hay que respetarla, no toca y no hay que decirla. Aquí lo que hay que decir es que las culturas, las prácticas se respetan si respetan los derechos humanos, si no, fuera. Y entonces en eso no hay que andarse con relativismos. O sea, a mí me han acusado, a Marina también, no sé cuántas veces de racistas por el tema del velo, ¿no? O sea, por hacer crítica del velo. Perdona, es una institución patriarcal y religiosa, ¿cómo no la voy a criticar? O sea, como feminista tengo que criticar todas las instituciones patriarcales, vengan de donde vengan, ¿no? La última que me pasó, que me quedé totalmente anonadada, que ya dije, bueno, esto ya es el sumum del posmodernismo, el sumum del relativismo y el sumum de la estupidez humana, cuando me dicen que soy racista por decir que la prostitución es esclavitud. Y yo, pues muy bien. Se supone que es porque relativizo la esclavitud de la población negra. Mira, o sea, no estoy relativizando nada, es que te penetren anal, bucal y vaginalmente hombres que no deseas o que detestas por unos euros es esclavitud, pongamos como nos pongamos. Es una de las peores aflicciones que podemos sufrir las mujeres, la prostitución, ¿no? Y por supuesto que es una esclavitud, es una forma de esclavitud para las mujeres que la padecen y no hay que tener miedo a utilizar los términos cuando se hace con rigurosidad y hay que dejarse de tratar de silenciar legítimas críticas con espantajos de racismo, de
de fobias y de todas estas cosas que nos dicen, mira, si quieres contraargumentar, contraargumente, pero no agite más espantajos ni aluda a fobias, como también dice muy bien Amelia Valcárcel, cada vez que una palabra lleva el sufijo fobia, lo que quieren decir es cállese. Y bueno, pues no estamos dispuestas y entonces pues vamos a seguir denunciando todas las formas de subordinación y todas las instituciones patriarcales, y con más razón los patriarcados de coerción, ¿no? O sea, hacemos esa diferenciación entre patriarcados de coerción y consentimiento, o sea, los estados sociales, bueno, sociales, liberales, ¿no? Y democráticos de derecho, como por ejemplo el que vivimos, somos un patriarcado de consentimiento porque no hay una desigualdad formal, ¿no? La desigualdad es material, pero no hay una desigualdad que está instaurada jurídicamente y en las propias leyes, como son casos de patriarcados de coerción. ¿Cómo no vamos a denunciar eso? ¿Cómo se nos va a llamar racistas por denunciarlo? O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza, y eso solo obedece a un pensamiento absolutamente posmoderno, relativista, y bueno, las feministas no somos amigas de ningún relativismo. Pues muchas gracias, Paula. Voy con la última pregunta para cerrar la tertulia de hoy. La doctrina queer, de la que hemos hablado al principio, este relativismo cultural que mencionaba mi compañero Guillermo en su pregunta y del que habéis hablado, vienen insertos dentro de una ola de identitarismo y de individualismo, ¿no?, que afecta especialmente a la izquierda. No son solo los asuntos que ya he mencionado, son también otros activismos, ¿no? Algunos con más legitimidad, como los antirracistas, ¿no? Vemos el auge del Black Lives Matter y luego otros activismos aberrantes, como los nacionalistas, tanto a escala europea, ¿no?, como los nacionalfragmentarios en España. El caso es que todos tienen el denominador común, que es lo que nos interesa, de enfrentarse. Son discursos que van contra el materialismo, el racionalismo, ¿no? O contra lo que es o debería ser la izquierda. ¿Cómo creéis vosotras que se pueden revertir estas dinámicas y construir desde la izquierda y desde el feminismo una respuesta al identitarismo, a estas ofensivas identitarias? Le paso la palabra a Paula y ya acabamos con Marina y cierra mi compañero. Bueno, a ver, yo creo que en primer lugar lo que tenemos que hacer es ejercer presión y crítica sobre quienes nos están diciendo que están haciendo políticas socialistas y políticas feministas, y vamos, está claro que no están haciendo ni una cosa ni la otra, ¿no? Y además tenemos que luchar por llevar nuestro ideario socialista, efectivamente socialista y feminista, pues a instituciones y a cualquier lugar que sirva a la transformación social y política y económica, ¿no? Luego, además, es necesario divulgar, militar con el compromiso de hacer entender a la gente qué es feminismo y qué es socialismo y qué es la izquierda, porque es que hay hay muchísima confusión, muchísima gente que se deja llevar por estos caminos totalmente posmodernos, individualistas, identitarios, y que además se creen que eso es feminismo o se creen que eso es socialismo. Entonces, es una responsabilidad militante, desde luego, estudiar y divulgar qué es el feminismo y qué es el socialismo, ¿no? Porque lo tenemos que defender, o sea, de la tentativa de despolitización y desarticulación de la que hablábamos al principio, ¿no? Y es que difícilmente se pueden combatir discursos falaces o ideas reaccionarias que se hacen pasar por progresistas si no conocemos la teoría, ¿no? O sea, sin teoría no hay una práctica política coherente, y como bien decía antes Marina, haciendo referencia a Ana de Miguel, aquella frase de la desigualdad también se nutre de la falta de claridad conceptual, ¿no? Entonces, estudiar, divulgar, hacer crítica desde la izquierda a la supuesta izquierda y al supuesto feminismo. Y luego hay que perder también el miedo a que nos acusen de TERFs, de fascistas, de puritanas, de reaccionarias, de toda esa serie de acusaciones que son absolutamente falaces y que las hacen porque no hay argumentación. O sea, porque si no, yo no tengo ningún problema con debatir con nadie, pero por favor, argumentación, y dejémonos de insultos y de espantajos, ¿no? Como decimos. O sea, hay que perder el miedo. O sea, decir que la biología
que el sexo es una realidad biológica, no es odio ni transfobia, sino una realidad biológica. Decir que la prostitución no es trabajo no es puritanismo, sino militancia feminista. Decir que sobre la base de derechos históricos no se pueden instituir cupos o privilegios fiscales para determinados territorios no es facha, sino defensa de la igualdad y, por ende, defensa del socialismo. Entonces, hay que perder el miedo a defender el socialismo y el feminismo hasta sus últimas consecuencias y hasta sus últimas consecuencias me refiero a lo que verdaderamente dice el feminismo y el socialismo. Hay que leerlo, estudiarlo y divulgarlo, ¿no? Y luego, pues bueno, sé que es muy complicado y un poco quimérico hacer un llamamiento a la unión desde la izquierda y desde ciertas corrientes que se hacen pasar por feministas y no lo son. Entonces es difícil con este panorama hacer un llamamiento a la unión porque hay muchas posturas que son reaccionarias y que se están haciendo pasar eso de izquierdas y feministas. Pero bueno, para quienes sabemos qué es el feminismo y qué es la izquierda, desde luego sí hago ese llamamiento y decir que tenemos que ser capaces de articular un discurso socialista y feminista que frena el capitalismo global, que construye riqueza sobre la subordinación de clase de muchos y que construye opresión sexual sobre la subordinación sexual, valga la redundancia, a las mujeres. Entonces, bueno, socialismo y feminismo, unión y para adelante. Muchas gracias, Paula. Pasamos con Marina. Sí, a ver, un apunte sobre el tema de antes. El problema no es, o sea, el problema en este tema de la diversidad y tal, es el relativismo moral, no el cultural. El cultural ayuda a comprender las cosas en sus propios términos para poder darles una respuesta. El problema aquí es que se ha confundido con el relativismo moral, que es el de, bueno, es su cultura y tal. Eso no, ese es el problema, ¿no? La confusión de términos, o sea, es que es muy grande, como decía Paula, que nos hemos referido antes, esto ayuda y nutre a la desigualdad, ¿no? Es un problema y evidentemente lo que tenemos que hacer ahora más inmediatamente pues es esto, ¿no? Divulgar, conocer, estudiar, debatir todo esto, porque ahora mismo es lo que tenemos, no tenemos mucho más. No sé, es que no sé hasta qué punto todo esto se podría relacionar con la decadencia de Occidente, que, a ver, cuando ves una cosa como la exposición que se ha inaugurado en Barcelona esta semana, que dice cuál es la fina línea que separa un clítoris grande de un pene pequeño, es que ves esto y dices, esto es la decadencia absoluta de esta civilización, al final dices, no sé si de aquí puede salir algo que nos devuelva la esperanza, no lo sé, veremos, seguramente depende de nosotras, ¿no? Intentar ahí, pues, dar otra visión, ser críticas y sobre todo recibir muchos insultos, porque ya hemos recibido muchísimos y muchos más que vamos a recibir. A ver, las feministas, y Paula estará de acuerdo conmigo, estamos acostumbradas a aguantar muchísimas cosas, ya no nosotras de ahora, no las actuales, sino ya de hace siglos, ¿no? Y además yo soy una catalana antiindependentista, o sea, la de insultos que he recibido, los queer no llegan a ese nivel ni que se esfuercen mucho. O sea, quieren insultarlos, que lo hagan, no tengo ningún problema. Nosotros vamos con argumentos y con pensamiento racional, que al final es lo que queda. O sea, si alguien teme que al final todo esto va a triunfar, lo queer y toda esta irracionalidad, que no se preocupe, puede que ganen una batalla, pero no van a ganar la guerra porque la irracionalidad al final no se sostiene y al final acaba cayendo. Y al final seremos las feministas que hemos estado alertando de esto desde el principio las que vamos a decir, os lo dijimos, ¿lo veis? O sea que en esas estamos, ¿no? Sí, pues bueno, ya con esto vamos a terminar. Yo brevemente, como conclusión, pues yo diría que sí, que llevamos creo que bastantes años, décadas, básicamente que en nombre de la izquierda, y ahora parece ser que el último bastión de resistencia, el feminismo también se ataca, pues
pues haciendo como una especie de enmienda a la totalidad a los versos más radicalmente igualitarios y revolucionarios de la Internacional, ¿no? La truena la razón en marcha, pues prácticamente es una enmienda a la totalidad a eso, ¿no? En nombre de la izquierda, amparar todo tipo de relativismos, de irracionalismos, de cosas absolutamente reaccionarias y tachar a todo el mundo que se oponga o que alce la voz frente a ese desvarío y ese despropósito de fascista. Y mientras tanto, mientras que se hace este proceso, obviamente, el capital financiero está tranquilo, está cómodo, está encantado, porque obviamente con gente que está en el racionalismo o en ideas absolutamente supersticiosas, en supercherías tan infames, como hemos hablado hoy, como los antivacunas, o unas cosas ya absolutamente el despropósito del irracionalismo, pues obviamente la desregulación de los mercados financieros, de los mercados laborales, la libre transacción de capitales, la pérdida de soberanía de los estados, excepto de aquellos estados, obviamente, que hegemonizan el panorama internacional. Y esto ha sido una dinámica absoluta, ¿no? El desmantelamiento de los partidos socialdemócratas, su conversión bajo el paraguas de la tercera vía, Blair, Giddens, en partidos que gestionaban el neoliberalismo y el desmantelamiento del estado de bienestar, la desactivación también de lo que había a la izquierda de la socialdemocracia con la caída del muro y de la URSS. Y bueno, el capitalismo financiero, o sea, le es funcional todos estos movimientos identitarios, irracionales, posmodernos, que en el fondo son profundamente individualistas, que en el fondo son profundamente que rompen el hilo de unión entre reivindicaciones, el hilo rojo, el hilo materialista, el hilo de clase, que lo desmontan, y que además con el particularismo del caso español, que encima lo que se quiere es la voladura del Estado. O sea, ya es el culmen de la tomadura de pelo, y quien se opone a eso, pues somos todos unos fachas. Bueno, pues seguiremos planteando cara y dando la batalla. La verdad es que es un placer teneros aquí, leeros, escucharos, aprender, y bueno, ya sabéis que en el Jacobino tenéis vuestra casa. Aquí estamos, además, como decía Marina, no nos van a asustar. Yo no sé qué tipo de insultos estéis recibiendo, yo sé que muchos, y amenazas y tal, pero bueno, no creo que pueda ser peor que el etnicismo fascista, ese sí, ¿no? De los que, bueno, directamente medían cráneos, esos también, ¿no? Que además son los precursores de los Torra y compañía. Entonces, bueno, aquí nos metemos en todos los charcos y vamos a seguir metiéndonos, y si no se ponen nerviosos, pues encantados. Nosotros encantados de presentar batalla. Así que muchas gracias y ha sido un placer. Gracias a vosotros. A vosotros. Gracias. Igualmente, un placer. Chao. Chao. Nos vemos. Hasta luego.